Fue hijo del político Charles Delacroix, ministro de Exteriores, y de Victoire Aubin, de una familia de ebanistas. Al morir su padre en 1805, Eugène se traslada con su familia a París, a casa de su hermana mayor, Henriette. Se inscribe en el Liceo Imperial, donde realiza estudios clásicos. En 1813 reside en casa de su primo en Valmont, lugar en el que permanecería vinculado por su misterioso encanto. Desde Valmont visita Rouen, donde le impresionan vivamente las construcciones medievales y el Palacio de Justicia gótica. Empieza a desarrollar el gusto por la arquitectura del medioevo. En 1814 muere su madre, quedando huérfano bajo la protección de su hermana mayor. En 1815, siguiendo la recomendación de su tío, el pintor Henri-François Riesener, Delacroix entró en el taller del pintor neoclásico Pierre Narcisse Guérin. Visitaba frecuentemente el Louvre, estudiando y copiando a los grandes pintores. El pintor paisajista Bennington le enseñó a pintar la naturaleza. Raymond Soulier le inició en la acuarela. En 1816 se inscribe en la Escuela de Bellas Artes, donde contrae amistades que durarán toda la vida. El primer encargo público que realiza en 1819 es la Virgen de las Mieses, de la iglesia de Orcemont. Deriva claramente de sus estudios de Rafael. En 1817 conoce a Théodore Géricault y posa como uno de los náufragos de su espléndida obra La balsa de la Medusa. El artista frecuenta salones literarios. Delacroix prefiere la amistad de músicos y escritores y poetas a la de los pintores de su época. En 1822, Delacroix expone por primera vez Dante y Virgilio en los infiernos, una obra llena de fuerza, de una composición ambiciosa y colores muy trabajados. En ella, la luz se desliza sobre las musculaturas hinchadas. Un incendio consume la ciudad, la fantasía y lo que se entremezcla. 2 años más tarde pinta La matanza de Quíos, una obra enérgica y con colorido mucho más vivos. Ambos cuadros concretizan su ambivalencia interior, que se debate entre el romanticismo y el eclecticismo, entre diseño y color, polémica interna que le acompaña toda la vida. La muerte de Sandapalo es la obra de Delacroix expuso por primera vez en el Salón de 1827, donde recibió duras críticas. A sus 30 años, logra probar controversia en el público con el cuadro de La muerte de Sandapalo, pintada en 1827 y expuesto en el Salón de París. Es un cuadro en el que hace gala de una de las más espléndidas combinaciones de color, con un trazado lleno de vigor. Un esbozo al templo hizo que una serie de estudios parciales al pastel y después el natural. El cuadro fue vendido en 1847 a Mr. Wilson, que lo instaló en su castillo de Brie, lo que provocó un grave deterioro del cuadro y requirió una difícil restauración. Muerto ya Delacroix, esta obra se expuso en el Louvre. En 1832 realiza un viaje de 6 meses a Marruecos y Argelia, descubriendo allí la sensualidad y el misterio, sensaciones intensas que se reflejan en toda su obra posterior. En este periodo a Delacroix ya se le había entregado la Legión de Honor y era muy apreciado en la sociedad francesa. La Hacienda Real le pagó únicamente el trayecto entre Toulon y Tánger. El artista tuvo que pagar sus gastos personales durante el resto del viaje. El 1 de enero de 1832, Delacroix parte con la comitiva a Toulon para abordar la fragata La Perle, la cual zarpará a África del Norte.
Delacroix queda deslumbrado al llegar a Tánger. Este viaje a Marruecos produce una transformación innegable en su obra. Está convencido de que África del Norte se puede contemplar como eran las antiguas civilizaciones y establece comparaciones con la Grecia y la Roma clásica. Escribió una carta a Pierret que le dice: imagina, querido amigo, lo que supone contemplar las puestas del sol al ver a personas que se parecen a antiguos cónsules paseados por las calles, arreglando sus sandalias, a los que ni siquiera les falta el aire desdeñoso que deben tener los amos del mundo. En su llegada a Argel consigue entrar de forma secreta a un harén. En esta visita logra hacer varios dibujos sobre la vestimenta de las mujeres musulmanas. Estos croquis y dibujos le subirán a su regreso a Francia para conseguir pintar con mucho detalle el cuadro Mujeres de Argel en sus habitaciones y una litografía del mismo tema. Después de su viaje a Marruecos, sus anotaciones le servirán de inspiración para realizar lienzos como Ceremonia Nupcial Judía en Marruecos, el Mulay Abderrahmán, sultán de Marruecos, saliendo de su palacio, rodeado de su guardia, la caza del león y la odalisca. La naturaleza y los animales de África del Norte cambian también su imaginación de autor. Sus estudios de anatomía durante su viaje le inspiran para Árabe enseñando su caballo y la pelea de caballos árabes en una cuadra. Visitó el 5 de julio, de regreso a Toulon, llegó con más dibujos y croquis de sus viajes. Cuando regresa de Marruecos, recibe encargos oficiales para decorar y pintar diversos edificios públicos, como el Salón del Rey, el Palacio Luxemburgo y la Galería Apolo en el Louvre. Su cuadro más popular, La Libertad, guiando al pueblo, también conocido como La Barrigada, le valió la Cruz de la Legión de Honor. En 1859, el pintor expone por última vez en el Salón. A pesar de su empeño, no puede trabajar de forma continua. Su estado de salud se deteriora por una laringitis y tiene que retirarse y guardar reposo fuera de París, en el campo. En 1861 termina los frescos de San Sulpicio y comienza la decoración del comedor del banquero Harman. En 1863 su estado de salud empeora, pero sigue pintando. Muere el 13 de agosto, acompañado por su fiel ayudante Jenny Leguillou, dejando sin concluir las 4 grandes telas destinadas al comedor de Harman. Meses antes escribió en su diario: el mérito de una pintura es producir una fiesta para la vista. Lo mismo que se dice tener oído para la música, los ojos han de tener capacidad para gozar la belleza de una pintura. Muchos tienen el mirar falso e inerte, ven los objetos, pero no su excelencia. Aparte de su producción pictórica, dejó una estimable producción gráfica, principalmente litografías. En 1825 grabó al menos 5 planchas sobre medallas antiguas, en realidad dracmas y monedas griegas. Según la historiadora Ruiz, Delacroix escogió a Dante para realizar varias de sus obras. Fue el más emblemático pintor del movimiento romántico aparecido en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia se extendió hasta los impresionistas. Etiquetado inicialmente como neoclásico, aunque opuesto totalmente a Ingres, ambos son criticados en los salones en los que exponían. A partir de la exposición de 1855, Delacroix se convirtió en la figura que supo sobrepasar la formación clásica para renovar la pintura. A su fallecimiento, los artistas contemporáneos le rindieron sentidos homenajes.
auténtico genio. Dejó numerosas obras que tenían mucho que ver con la actualidad de su época. También destacó como pintor religioso, pese a sus continuas declaraciones de ateísmo. Sus obras mantienen una gran maestría en la utilización del color.